Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Johan Cruyff, el hombre que cambió el fútbol para siempre. Hay futbolistas que ganan campeonatos, hay entrenadores que levantan trofeos y luego existen personas cuya influencia es tan profunda que consiguen transformar la manera en que una generación entera entiende un deporte. Johan Cruyff pertenecía a esa última categoría. Su legado no se mide únicamente en goles, títulos o estadísticas, sino en una revolución silenciosa que comenzó sobre un campo de tierra en un modesto barrio de Ámsterdam y terminó extendiéndose por todos los rincones del planeta. Johan Cruyff nació el 25 de abril de 1947, apenas 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en un barrio situado muy cerca del estadio del Ajax. Aquella proximidad no era una casualidad del destino, sino el escenario donde comenzaría una historia irrepetible. Sus padres tenían una pequeña tienda de alimentación frente al estadio, y desde muy pequeño el niño pasaba más tiempo observando entrenamientos que jugando con otros niños. Mientras muchos soñaban con ser futbolistas, Johan prácticamente creció dentro de un club profesional. La infancia, sin embargo, no fue tan idílica como suele contarse. Cuando apenas tenía 12 años perdió a su padre, víctima de un infarto. Aquella tragedia cambió completamente el rumbo de su familia. Su madre comenzó a trabajar limpiando las instalaciones del Ajax para poder sacar adelante a Johan y a su hermano. Mientras fregaba vestuarios y oficinas, el joven Cruyff entrenaba a pocos metros de distancia. Aquella imagen resume perfectamente el origen humilde de uno de los mayores genios de la historia del deporte. Existe un detalle poco conocido sobre aquellos años. Los entrenadores estaban preocupados porque Johan era extremadamente delgado. Pensaban que jamás tendría el físico necesario para competir al máximo nivel. El club incluso diseñó un programa especial de alimentación y musculación para intentar fortalecer a aquel adolescente que parecía demasiado frágil para soportar el fútbol profesional. Nadie imaginaba entonces que precisamente esa aparente debilidad acabaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas, porque le obligó a desarrollar una inteligencia táctica incomparable. Cruyff no corría más rápido que todos, no golpeaba más fuerte que nadie. Lo que hacía era pensar varios segundos antes que el resto. Mientras otros perseguían el balón, él perseguía espacios invisibles que únicamente existían en su imaginación. Su debut con el primer equipo del Ajax llegó en 1964. Apenas tenía 17 años. Desde ese momento comenzó una ascensión meteórica que convertiría al club neerlandés en el dominador absoluto del fútbol europeo. Bajo la dirección del entrenador Rinus Michels nació el llamado fútbol total, un sistema revolucionario donde cualquier jugador podía ocupar cualquier posición, donde el movimiento constante era más importante que la fuerza física y donde la inteligencia táctica superaba el talento individual. Cruyff era el cerebro de aquella maquinaria perfecta. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, el Ajax conquistó 3 Copas de Europa consecutivas, algo que parecía reservado únicamente para los gigantes históricos del continente. Pero más allá de las victorias, lo realmente sorprendente era la forma en que jugaban. Muchos rivales confesaban sentirse completamente desorientados porque nunca sabían quién ocupaba cada posición. El delantero parecía defendiendo, el defensa terminaba atacando, todo parecía un caos perfectamente organizado. Uno de los momentos más curiosos de su carrera ocurrió casi por accidente. En un partido de 1970,
Cruyff realizó un movimiento inesperado para librarse de un defensor. Amagó concentrar el balón, giró sobre sí mismo arrastrándolo con el interior del pie y salió por el lado contrario, dejando completamente inmóvil a su rival. Aquella acción improvisada acabaría siendo conocida mundialmente como el giro de Cruyff. Décadas después sigue enseñándose en escuelas de fútbol de todo el planeta. Pero detrás del genio existía un personaje lleno de contradicciones. Cruyff fumaba, y no fumaba poco. Durante buena parte de su carrera consumía varios cigarrillos al día. Resulta difícil imaginar hoy a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos entrando al vestuario después de un partido con un cigarrillo entre los dedos. Pero esa era una realidad habitual durante los años 70. Incluso algunos compañeros contaban que fumaban el descanso de determinados encuentros. La ironía del destino quiso que años después sufriera una grave operación de corazón. Aquella experiencia cambió completamente sus hábitos. Abandonó el tabaco y protagonizó una famosa campaña publicitaria en la que aparecía haciendo malabarismos con una cajetilla de cigarrillos para terminar lanzándola lejos de sí. Otro episodio rodeado de misterio tuvo lugar antes del Mundial de 1978. Contra todo pronóstico, Johan Cruyff decidió no participar con la selección de los Países Bajos. Durante décadas se extendió el rumor de que había rechazado el torneo por motivos económicos o por diferencias con la federación. La verdadera explicación tardó muchos años en conocerse. Él mismo reveló que meses antes había sufrido un intento de secuestro en su domicilio de Barcelona. Un grupo armado llegó a maniatar a varios miembros de la familia mientras los amenazaba. Aunque consiguieron escapar, el trauma fue tan profundo que decidió priorizar la seguridad de los suyos antes que disputar el campeonato más importante del mundo. Muy pocas personas conocían esa historia mientras sucedía. Cruyff prefirió soportar años de críticas antes que hacer pública una experiencia tan dolorosa. En 1973 llegó el gran terremoto del fútbol europeo. El Barcelona pagó una cifra récord para ficharlo. Cataluña llevaba más de una década sin conquistar la Liga Española. La llegada del neerlandés despertó una ilusión inmensa que nadie esperaba lo que sucedería apenas unos meses después. El 17 de febrero de 1974, el Barcelona visitó el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. Aquella tarde terminó convirtiéndose en uno de los partidos más legendarios de la historia del fútbol español. El Barça ganó por 0-5. Cruyff dominó el encuentro con una autoridad absoluta. Muchos aficionados madridistas confesaron haber aplaudido algunas de sus jugadas pese a vestir la camiseta rival. Aquel resultado tuvo un enorme impacto deportivo, pero también social. España todavía vivía los últimos meses de la dictadura franquista, y la victoria fue interpretada por numerosos aficionados catalanes como un símbolo que iba mucho más allá del fútbol. Existe otro detalle llamativo relacionado con su vida familiar. Cruyff quiso llamar Jordi a su hijo. Puede parecer un nombre completamente normal en la actualidad, pero durante los últimos años del franquismo registrar oficialmente un nombre catalán resultaba muy complicado. Finalmente consiguió hacerlo, y aquel pequeño gesto terminó convirtiéndose para muchos en una declaración de identidad cultural. Como entrenador también rompió todos los esquemas establecidos. Cuando regresó al Barcelona a finales de los años 80, encontró un club con enormes problemas deportivos. Poco a poco construyó un equipo que terminaría siendo conocido como el Dream Team. Bajo su dirección aparecieron conceptos tácticos que hoy parecen normales, pero que entonces resultaban revolucionarios. La salida del balón desde atrás, la presión tras pérdida, la posesión como herramienta defensiva y la importancia de formar futbolistas desde la cantera con una misma identidad de juego. Muchos creen que el éxito posterior del Barcelona
comenzó realmente con Cruyff. Sin él resulta difícil imaginar las carreras de entrenadores como Pep Guardiola, quien siempre ha reconocido públicamente que todas sus ideas nacieron observando a Johan desde el banquillo. Su influencia fue tan profunda que incluso quienes nunca lo vieron jugar siguen disfrutando indirectamente de su legado cada fin de semana. Era un perfeccionista obsesivo. Interrumpía entrenamientos para conseguir la posición de un defensa apenas unos centímetros. Podía detener un ejercicio entero porque un pase había llegado medio segundo tarde. Creía que el fútbol consistía en ocupar correctamente los espacios incluso cuando uno no tenía el balón. Decía que correr mucho era una consecuencia de estar mal colocado, y quizá esa frase resume toda su filosofía. Paradójicamente, nunca ganó una Copa del Mundo. Alcanzó la final de 1974 con los Países Bajos, donde su selección maravilló al planeta con un fútbol inolvidable, pero terminó perdiendo frente a Alemania Occidental. Sin embargo, muy pocos equipos derrotados han sido recordados con tanta admiración como aquella selección neerlandesa. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una intensa actividad como asesor, conferenciante y promotor de proyectos deportivos destinados a niños. También creó una fundación para fomentar el deporte entre jóvenes con discapacidad y defendió durante décadas que la educación y el fútbol debían caminar siempre de la mano. En 2015 anunció públicamente que padecía cáncer de pulmón, una noticia especialmente simbólica teniendo en cuenta su pasado como fumador. Afrontó la enfermedad con la misma serenidad con la que había afrontado tantas finales. Falleció el 24 de marzo de 2016 en Barcelona, rodeado de su familia. Su muerte provocó homenajes en estadios de todo el mundo. No solo despedían a un futbolista extraordinario, despedían a un pensador del deporte, a un revolucionario que entendía el fútbol como una forma de inteligencia colectiva y que demostró que la verdadera grandeza no consiste únicamente en ganar, sino en cambiar para siempre la manera en que los demás juegan, observan y sienten un balón rodando sobre el césped. Porque Johan Cruyff no dejó simplemente un palmarés impresionante, dejó una idea, y las ideas, cuando son realmente extraordinarias, sobreviven mucho más tiempo que cualquier campeonato.